Buen miércoles, ¿cómo están? Bendiciones grandes, sobrenaturales, ¿cómo andan? Es un gusto, un placer disfrutar con ustedes este momento de pequeño discipulado, pequeño acercamiento para las casas de paz, ¿sí? Para los ministerios. La idea, ustedes ya saben, es que cada uno de estos audios y estos videos sean pasados y que toda persona de la iglesia lo pueda recibir. Así que por favor, compártanlo a sus casas de paz y a su ministerio y escúchenlo sí o sí. Amén. Perfecto. Les voy a leer una palabra que tengo aquí anotada, que es les voy a leer un par. Una dice, Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Wow, está hablando de antes de ser hijo de Dios y después cuando ya sos hijo de Dios. Habla de ser hijo de Dios y también habla de ser ciudadano de Israel. Cuando está hablando de ciudadano de Israel, está hablando de una ciudadanía celestial, no está hablando de una ciudadanía israelita natural, física, de locación, digamos, de lugar. No está diciendo que ustedes antes no eran judíos de Israel y ahora son judíos de Israel. Lo que está diciendo es justamente que ustedes antes eran personas que no vivían en el ámbito espiritual y ahora sí viven en el ámbito espiritual de Israel, de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios. De eso quiere decir. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, tenemos que entender que cada uno de nosotros antes podía creer en sus dioses, o en su Dios, o en su forma de ver a Dios. Esa es una forma de ver a Dios, eso es una idea de Dios, es una idea intelectual. Pero la espiritual, la verdadera espiritual, tiene que ver con Cristo, es revelar a Cristo, es que se le haya revelado a Cristo. Por eso dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, escuchan, alejados de la ciudadanía de Dios. O sea, no éramos ciudadanos de Dios, no eran ciudadanos celestiales, no eran hijos de Dios. Y ajenos, o sea, totalmente aparte, de los pactos de la promesa, o sea, de todo pacto que Dios hizo con el hombre para salvarte y para llevarte a un nivel espiritual más alto, con eso no tenías nada que ver. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, básicamente. Dice, sin Cristo no tenías las promesas de Dios porque no tenías a Dios, no tenías nada, aunque vos creías en Dios a tu manera. Porque creer en Dios es un acto, lo vuelvo a decir, como dije tantas veces, intelectual, no es espiritual. Lo espiritual, la espiritualidad viva, verdadera, es cuando yo digo que creo y camino en lo que creo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo digo que soy, supongamos, una persona humilde. Supongamos, yo predico que digo que soy una persona humilde. Yo soy humilde, yo soy humilde, yo soy humilde. Pero viene mi mujer y me dice, Leo, yo creo que en tal cosa te estás equivocando. Y yo digo, no, yo no me equivoco nunca, no, a mí no me digan, yo no te presto atención. Fíjate que tal persona le pasó tal cosa y eso fue culpa tuya. Y yo digo, no, porque la culpa siempre es de los demás, están todos en mi contra, a mí no me entienden, la gente no me quiere, la gente es mala y comenta, ¿no? Supongamos que yo en vez de agarrar y decir, mirá, bueno, voy a tener que cambiar la forma de decir las cosas, voy a tener que cambiar la forma de hacer las cosas para que esto ya no suceda. Si yo no hago eso, y lo único que hago es reaccionar y rechazo todo aquello que a mí me ayude a superarme, lo que va a pasar es que justamente yo voy a decir que soy humilde, voy hasta creer que soy humilde, pero en la realidad, en la verdad, no lo soy. O sea, lo espiritual es lo otro, es esto, es la verdad. Es si realmente vivís lo que decís que crees. La mentira, ¿cuál es? Que digo lo que creo, pero en la práctica no lo aplico. Esta es la gran diferencia entre muchos cristianos.
que dicen creer, pero por ejemplo no hacen lo que Dios les pide, ¿no? Fíjense qué interesante. Yo digo que creo en Dios, y Dios dice que no dejemos congregarnos porque, dice, como algunos tienen por costumbre, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Después le podemos buscar muchas cosas. Estoy muy ocupado, estoy muy cansado, viajo mucho, tengo X problema, me peleé con mi mujer, toda la excusa que vos quieras. Me peleé con el pastor, me peleé con la pastora, todo lo que vos quieras. Pero quedamos en la misma, no aplicamos la voluntad de Dios. No soy fiel a Dios en otras áreas. Y no, porque esto, por lo otro, por esto, por lo otro. Dios te dice que tenés que perdonar. Y vos, no, pero no se lo merece, no es bueno, vuelve a hacer lo mismo, no aprendió nada, es más de lo mismo. Y Dios te manda a vos perdonar. Entonces, ¿en qué quedamos? Dios te dice, el otro día estuvimos escuchando en las reuniones, una palabra que fue muy clara, dice, no vivan en el pasado, no traigan a memoria el pasado. ¿Qué hacemos nosotros? Vivimos en el pasado. Bueno, porque me lastimaron una vez y ahora me van a volver a lastimar y yo no me aferro a ninguna iglesia y porque no soy parte de un cuerpo de Cristo. Yo voy pero no me hago parte, yo voy, recibo y me voy, pero no colaboro en nada, no me interesa ser parte. Bueno, todo eso tiene que ver con un decir que creo y no con un ser y estar. Entendamos esto, chicos. La palabra ser es, como dice en inglés, es el verbo to be. To be es la misma palabra, es ser y estar. No se puede ser sin estar. Solamente en la iglesia pasa que una persona dice ser y no está. Es una locura. Es un autoengaño absoluto. Chicos, no hagan eso. Gente linda, hombres y mujeres de Dios, no hagan eso. Porque el que dice que está, no está. Está el que está. El que está, está. A ver, yo este anteojo lo tengo acá. Este anteojo está, es real, está acá. ¿Está? Yo puedo decidir usarlo, no, está acá, está. Pero si el anteojo no está, y viene un papel y me dice, yo estoy acá, y agarro el papel y lo leo, el papel dice, acá tengo un papel que dice, el anteojo está aquí. Bien, bueno, me lo voy a poner, a ver. ¿Dónde está el anteojo? No está. Si yo digo, pero en la práctica no soy, es mentira. Si yo digo que soy humilde, digo que soy iglesia, si yo digo que soy parte del cuerpo, si yo digo que soy hija, hijo, siervo, si yo digo que soy un siervo de Dios, una sierva de Dios, y no hago lo mínimo que Dios me pide, la base sustentable que Dios me pide, yo no soy ni estoy. Chicos, se nos tiene que revelar esto, porque esto es, si no, un autoengaño. Y lo peor que te puede pasar es vivir en el engaño caminando en Cristo. Porque vos vas a estar persiguiendo una zanahoria que nunca va a alcanzar. Nunca la vas a llegar a alcanzar. Mucha gente de toda la vida siguiendo la zanahoria y nunca la alcanza. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos la alejan. Porque en vez de dar un paso de verdad, andan creyendo en su mente que son o hacen algo, pero en la realidad no los ves. No están ahí, no son reales. No están. En una foto pueden aparecer, pero no están. No contás con ellos. Y de pronto tenés otros hijos que aparentemente están, pero traen división, traen discordia, traen chusmerío, traen siempre hablar de los demás, siempre hablan de los demás. Y esos son peores todavía. ¿Por qué? Porque están para disgregar, para dividir, para separar. Siempre hablan mal de los pastores, hablan mal de los líderes, hablan mal de los hermanos, hablan mal del vecino, hablan mal del otro. Y normalmente van a notar que son gente que se pone en actitud de víctima. Porque lo he dicho hace años, esto y recordémoslo bien claramente, el que se pone en actitud de víctima es manipuladora. La que se pone en actitud de víctima, no porque me lastimaron, no porque a mí me hicieron, ay porque me hicieron, ay porque no nos quieren, ay porque no nos valoran, ese es victimario, ese es el victimario. Esa persona te está manipulando. Porque no se hace cargo de sus errores y sus problemas, sino que ponerse al lugar de víctima busca seguidores. Porque la víctima también tiene seguidores. Entonces, seamos sabios, no nos dejemos manipular. Seamos hijas e hijos de Dios. A mí me encanta la gente que no se mete en chusmerío, que no se pone a hablar de los demás,
que solamente busca crecer, que busca avanzar, que busca superarse, aprender de Dios, aprender de la gente que Dios pone para aprender. Esa es gente humilde. Esa es gente que luego puede replicar a Cristo. Imagínense qué pasaría si levantamos como líderes a chusmas, a gente que habla de los demás todo el tiempo, a gente que dice pero no hace. Imagínense que luego esa gente fueran todos líderes de la iglesia y luego sean pastores. ¿Quién hace la iglesia? ¿Yo solo? ¿Majo? ¿Cómo continuamos? Si vos le dirías, hacer tal cosa y no la hacen, acompañarme a hacer otra, no la hacen. Pero te dicen, sí, estoy contigo, pastor, te amo, padre espiritual, papito, mamita espiritual, toda la historia. Pero no hacen lo que les mando. ¿Me explico? Por eso Jesucristo dice, vosotros me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. Jesucristo en ese momento era visto por sus discípulos como un hombre de Dios, como un profeta. Era visto como un humano, no era visto como Dios hecho hombre. Después se le revela muy tarde eso a Pedro. Pero muy tarde se le revela a Pedro, cuando le dice, ¿tú quién dices que soy? Pero para esto, Pedro ya había cometido 50.000 errores con Jesús. Y después lo siguió teniendo a los errores. Y hasta después lo negó, ni siquiera por dinero, por una buena imagen. Y dice que Pedro lo insultó, lo maldijo cuando lo estaban torturando a Cristo, adelante de él. O sea que, ¿qué pasa? Nuestra mirada humana, natural, ve a un hombre y a una mujer, a Majo y Leo. Ven pastores, Vanessa y Adrián, Renzo y Dulce, Pastora Rosa. Usted ve humanos. Lo que no está viendo en lo espiritual, que son príncipes, que son gobernantes del reino, que son gente que está puesta en autoridad para servir, pero también para ordenar, para mandar, para dar guianza hacia dónde hay que ir para conquistar más reino, para conquistar más de Dios en otras personas. Entonces usted lo ve como humanos, y como humano usted cree que puede actuar como usted quiera, y no es así. El reino de Dios, dice la palabra del Señor, es un reino celestial, que se mueve a través de cuestiones del espíritu, pero se aplica a través de acciones terrenales. Por eso los sacrificios naturales aquí en la tierra se replicaban como sacrificios espirituales allá en el cielo. Y por eso nuestra vida está consagrada como un sacrificio espiritual, y en el cielo se hace un sacrificio espiritual como en la eternidad, como en la antigüedad dice, será por sacrificio perpetuo. Por eso a veces no entendemos. Bueno, otra cosa más importante que en algún momento vamos a poder ver que, a ver, si todavía estoy hablando de esto, ¿cómo puedo yo elevarlos a un nivel más espiritual? Imagínense. Así que chicos, quédense con esto. La persona que es del Espíritu, es nacida del Espíritu, dijimos también que el que está con Dios, porque habla de Dios y dice de Dios, está sin Dios. Solamente piensa en Él. Intelectualmente dice. Es puras palabras, vacío. Pero aquel que está en Cristo es de la ciudadanía de Israel, es del reino de Dios. Y si el reino de Dios es un siervo, es un súbdito del reino. O sea que si el reino lo llama, debe acudir. Si el reino funciona, él tiene que estar ahí. Él es hijo de un rey. Y los hijos hacen lo que los reyes dicen. Los siervos hacen lo que los amos mandan. Me decís Señor, Señor, y no hacen lo que yo os mando, dijo Jesús. Así que quédense con esto, chicos. Esto es una palabra clara, confrontativa, que nos tiene que ayudar a reflexionar, ¿sí? No cometan, y termino con esto, no se enfermen con el síndrome de Aarón. El síndrome de Aarón, acuérdense de eso. Eso lo van a ver en Éxodo. Cuando Aarón se presenta, creo que en Números, no me acuerdo ahora, pero Aarón se presenta a Moisés junto a su mujer y le dicen, ¿acaso Dios no nos habla también a nosotros? Como diciendo, somos igual que vos. Y se animan a decir lo que sea y a confrontar cuando no entienden lo que está pasando inclusive. Y Dios le trae maldición a Aarón. Y lo que termina pasando es que el mismo Moisés tiene que rogar para que Dios le limpie la lepra a Aarón y a su esposa. Porque dice, y Jehová escuchó.
Dice así, interesante, ¿no? Porque dice, y Jehová escuchó, como diciendo, no quedó esto entre ellos dos nomás. No, 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 no. Dios los estaba escuchando. Porque claro, cuando dos o más cristianos hablan de Dios, Él está ahí. Cuando hablan de cuestiones de Dios, Él está ahí. Estás hablando de la iglesia, de gente de la iglesia con otra persona, Dios te está escuchando. Y Jehová escuchó. Y dice que automáticamente se volvieron blancos de lepra. Piel muerta, carne muerta en su cuerpo. Y rogaban, lloraban la sanación. Y Moisés fue bueno. Oró por ellos, fueron sanados. Pero fue por aprendizaje. Cuando algo no se te está sanando en tu vida, bueno, ten en cuenta que quizás no estás aprendiendo de tus pastores o tus líderes lo que tenés que aprender. Estás con el síndrome de Aarón. Empezá a bajar el copete, a inclinar el moño, a ser un poco más humilde, aprender, aplicar, ser verdaderamente espiritual, ser un verdadero hijo o hija de Dios, un verdadero ciudadano del reino, una verdadera sierva, un verdadero siervo, y vas a ver cómo las cosas van a empezar a sanarse y el problema se va a ir terminando. Amén. Un abrazo grande, bendiciones a todos, espero que tomen esta palabra sacerdotal, profética sobre ustedes, para que pueda haber un verdadero crecimiento, ¿sí? Esto no es por alguien en especial, esto es general, pero que nos cabe a todos. Chau, chau.